Venciste tú a la muerte, no pude tenerte, Jesús, por esa cruz. Hoy puedo alabarte, pues mi vida rescataste, Jesús, en esa cruz. Venciste tú a la muerte, no pude tenerte, Jesús, por esa cruz. Hoy puedo alabarte, pues mi vida rescataste en esa cruz. Venció tu amor. Amén. Cristo resucitó, ¿no? Como dice el coro, resucitó y Él vive para siempre. Jesucristo, el Hijo de Dios, que se hizo hombre, tomó forma de siervo hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, pero por el poder de Dios fue levantado de entre los muertos, resucitó, y en este día podemos compartir la palabra aplicada a esa obra perfecta y completa de Cristo. Y en este domingo vamos a ver 4 enfoques, o inicialmente 2 enfoques acerca de la resurrección. Vamos a ver 2 planos de esa vivencia, de ese escenario que lo ubica a Cristo con sus discípulos, y cómo este enfoque nos muestra 2 rasgos característicos, es decir, cuál fue la atmósfera, el clima, el escenario que lo recibe a Jesús ese domingo de resurrección. Y vamos al primer escenario, allí en Marcos capítulo 16, versículos 14 al 18, dice: finalmente se apareció a los 11 mismos cuando, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Jesús, este es el primer enfoque, y en este enfoque el clima espiritual de sus discípulos, cómo encuentra a sus discípulos, y Jesús es muy específico y va directo al punto y le dice: reprochó su incredulidad, es decir, reprendió, censuró la actitud de ellos y dureza del corazón. Dureza, algo que logró establecerse en su corazón como una callosidad, como si hubiese petrificado, perder la sensibilidad. El Señor censuró esta incredulidad, esta dureza del corazón. Primer enfoque, encontramos aquí a los 11, y yo diría que para traer una figura sobre esto, ustedes saben que cuando una persona se quema, hay quemaduras de primer grado y de tercer grado. La quemadura de primer grado afecta la piel, la epidermis, pero luego está la quemadura de tercer grado. Diríamos que esta es la quemadura de primer grado. ¿Cómo afectó la ausencia del Maestro, la crucifixión de Jesús y su sepultura a los discípulos? Es decir, esto los llevó a ellos a profesar. Profesión viene de confesión, de confesar, decir lo mismo que, y ellos evidenciaron, es decir, aquí hay una profesión, hay algo que ellos confiesan. Técnicamente Cristo había muerto en la cruz, crucificado, clavado, atravesado, y por lo tanto para ellos técnicamente Cristo había muerto y ya no estaba con ellos. Entonces aquí podemos ver la quemadura de primer grado, la profesión, el tecnicismo de declarar Cristo muerto, ya terminó su vida. Pensar en una resurrección era algo
difícil viéndolo a él padecer. Pero luego, es decir, esta profesión finalmente define a un técnico en incredulidad, vamos a decirlo claro, técnico en incredulidad. Pero luego hay un segundo enfoque en Juan, capítulo 20, versículo 24 al 29, y allí encontramos en la escena a Tomás. A Tomás, uno de los 12 que estaba con ellos, estando ellos allí, Jesús vino, y el Señor cuando llega a ellos dice, pasa a vosotros, e inmediatamente se dirige a Tomás y le dice, Tomás, pon tu dedo aquí en la perforación que dejaron los clavos en la cruz, pon tus dedos allí y pon tu mano en mi costado, en el lugar donde fui atravesado por la lanza. Y cuando Tomás ve eso, dice, Señor mío y Dios mío, y Jesús le dice a Tomás, dice, porque has visto, has creído ahora, bienaventurados los que creen sin ver, bienaventurados nosotros los que no estuvimos allí. Pero evidentemente Tomás era un hombre, un profesional, alguien que le gustaba ir más allá en esto de verificar, porque ya le habían dicho, Tomás, hemos visto al Maestro, hemos visto a Jesucristo, y él dice, yo no creeré hasta que meta mi dedo, hasta que llegue a corroborar que realmente Él resucitó. Él necesitó llevar esto un poco más allá, comprobarlo, llevarlo al banco de pruebas, mirar, tocar, poner su dedo. Él necesitó algo más. Por eso el Señor le dice, no seas incrédulo, sino creyente. Aquí se encuentra con la quemadura de tercer grado, no solamente la quemadura de la piel, sino la parte interior, la externa y la interior. Estamos hablando de algo mayor, estamos hablando de un profesional que profesa, que declara que no solamente él tiene que oír que Jesús resucitó, sino que tiene que ver y tiene que tocar. Entonces aquí tenemos dos enfoques de la resurrección de Jesús, dos escenarios donde Jesús tuvo que encontrarse con sus discípulos, sus amigos, a quienes él había declarado amigos, y hablarles en la forma en que les habló. Ahora bien, vamos a partir de estos dos enfoques a profundizar un poquito más en la resurrección de Jesús. Y la resurrección es el corazón del Evangelio, es parte del corazón del Evangelio. Jesús murió, fue sepultado y resucitó. Es parte del corazón del Evangelio. Ustedes saben que el corazón tiene dos partes. El corazón es un músculo, el ventrículo izquierdo y el ventrículo derecho. Son dos músculos que trabajan para bombear sangre, irrigar sangre a todo el cuerpo, a cada sector del cuerpo. Y por eso estamos tratando ahora con la resurrección, uno de esos músculos que bombea sangre a cada parte del cuerpo. Y justamente era clave que los discípulos creyeran que Jesús había resucitado, porque luego ellos eran el canal elegido por el Señor para transmitir el Evangelio, que tiene como corazón esto, la muerte y hoy resurrección de Jesús, y compartir este mensaje a toda la humanidad, ¿no? Y obviamente que los discípulos, en realidad, ya David había anunciado, no dejarás mi alma en el Hades, ni que tu santo vea corrupción. Es decir, esta incredulidad que había en ellos, habían pasado por alto lo que David había dicho, lo que Jesús mismo había anunciado, que tenía que padecer mucho y finalmente morir, pero el tercer día iba a resucitar. Pero también pasaron un tercer obstáculo, que fue la gente que lo vio a Jesús. Pero ya David lo había anunciado. Jesús mismo había dicho en Juan capítulo 11, versículo 25, dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Ellos pudieron oír eso.
Pero luego estos hombres tomaron finalmente el Evangelio, y el corazón del Evangelio, hoy hablamos resurrección, vida nueva, resurrección, vida nueva, y salieron a predicar el Evangelio del reino. Este Evangelio que tiene este corazón con dos músculos que bombean, ¿no? La muerte, que significa destrucción del cuerpo del pecado, condenó al pecado en la carne, como dice el apóstol Pablo, separarnos del pecado, y el segundo músculo del corazón nos habla de la resurrección, vida nueva, vida nueva. Nacimos de nuevo en virtud de Jesús, somos nuevas criaturas. Y entonces ahí tenemos los dos componentes de este corazón del Evangelio que estos hombres luego salieron a predicar. Y allí en Hechos 4:33 lo vemos en acción. Allí vemos como las Escrituras nos dice, con gran gozo los apóstoles daban testimonio de la resurrección, daban testimonio de lo que habían visto, de lo que les costó creer, daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Miren, Pablo habla del poder de la resurrección. En Romanos 4:25 dice, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Allí está hablando del Evangelio, porque Cristo para esto murió, resucitó y volvió a vivir para ser Señor de los muertos como de los que viven. Aleluya. Resucitó conforme a las Escrituras. Nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo. Qué importante era creer en la resurrección, y es parte del Evangelio. Pablo dice en Romanos 10, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, lo resucitó, serás salvo. Por eso digo, acá está el corazón del Evangelio. Resurrección es un levantamiento, es poner de pie arriba. Jesús se puso de pie, y cuando se puso de pie y se manifestó, se presentó a los discípulos, y luego estos salieron a predicar el Evangelio glorioso de Jesucristo, podemos ver que aquí operó la gracia de Dios, que nos muestra luego la relación que trajo como consecuencia de este Evangelio, su resurrección. Miren, vamos a Efesios capítulo 2, y allí vamos a leer justamente lo que produjo el corazón de este Evangelio, lo que nos habla, es decir, hacia dónde nos deriva este pasaje. Pablo dice que somos salvos por gracia, y él, Efesios capítulo 2, versículo 1 dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvo, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe,
porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo. Hablar de resurrección es hablar de la gracia, el favor de Dios para con nosotros, inmerecido. Y a partir de esta gracia, de esta manifestación del amor de Dios, que reúne la compasión que Él tuvo por nosotros, sintiendo juntamente con nosotros, y la misericordia, que es la acción de la compasión, viendo nuestra necesidad, actuó con amor y finalmente nos perdonó. La gracia, la acción del corazón de Dios, el evangelio que tiene el corazón de Dios. Por eso Él dio la vida de su Hijo y Él murió, fue sepultado y resucitó. Y como consecuencia de este favor inmerecido, miremos lo que produjo esta gracia: un nuevo pueblo, un solo pueblo, de dos pueblos hizo uno, una nueva nación, nación santa. En Él hay una nueva relación y esto se llama pacto, el nuevo pacto en su sangre, en su vida. Una nueva relación con Dios por la fe. Pablo diría justicia por la fe, una correcta relación con Dios por medio de la fe en Jesucristo, consumador de la fe, autor y consumador de la fe, también de tan grande salvación, un nuevo pacto bajo la gracia, por gracia sois salvos. El anterior pacto era un pacto fundado en justicia por la ley, en el cumplimiento de la ley. Eso se llama el régimen de la ley. Pero ese régimen de la ley concluyó y ahora estamos bajo el régimen de la gracia. Y ese régimen de la gracia, este nuevo pacto, dice que hay un camino vivo y nuevo. Un camino vivo y nuevo que abrió Jesús a partir de su muerte, su sepultura y resurrección. Amén. Amén, decimos a esta palabra. Y finalmente, en este día vamos a tomar la cena del Señor. Y al tomar la cena del Señor quisiera tomar dos aspectos de nuevo de la resurrección. Dos imágenes. Pero dos imágenes que nos habla no de la profesión del incrédulo, sino de la profesión de declara la fe en Jesús. El que vive por fe. Y esas dos imágenes tienen que ver con María Magdalena, ¿no? Cuando ella va al sepulcro el primer día de la semana y ve que el sepulcro está vacío, la piedra removida, y empieza a hablar creyendo que era el hortelano donde le han puesto, y entonces allí el maestro dice María, y María dice Raboni, maestro. Qué momento tan hermoso, donde María conservaba esa admiración por el maestro. Esa fe no había claudicado en la cruz. María seguía entusiasmada con el maestro, solícita en guardar la fe en él. Y entonces podemos ver esta imagen que habla de la profesión de fe. María Magdalena. Y luego otros dos que iban camino a Emaús, que iban charlando, y ahí entre ellos Jesús hablando y preguntando, y en un momento de esa charla Jesús les dice, pero esto tenía que ocurrir. Pero luego se sentaron a la mesa y cuando Jesús partió el pan, es decir, los ojos que estaban velados se abrieron y le reconocieron. Jesús partió el pan y seguramente allí ya no vieron el pan que Jesús cortó antes de la crucifixión, porque ese era un pan trabajado por las manos del hombre, y el vino fruto de la vid, pero ahora ellos veían el pan de vida que descendió del cielo, Jesucristo, cuyo pan era su cuerpo partido por nosotros,
partido por vos y por mí, y su sangre, el vino no era el de la vid, sino su sangre, su vida. Y allí ellos abrieron los ojos y lo reconocieron y decían cómo ardía nuestro corazón cuando Él abría las Escrituras. Que esta mañana, esta palabra, ahora la cena que vamos a compartir, al partir el pan, esto abra los ojos de tu entendimiento y te permita tener esa comunión con el Cristo resucitado. Amén, amén y amén. Jesús dijo, esto es mi cuerpo que por vosotros es dado, es partido. Y así partió el pan y lo compartió con sus discípulos. Tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es dado. Esto es el cuerpo de Cristo, que fue llevado a la cruz y que sufrió, padeció la cruz, la muerte, sus heridas, su cuerpo fue roto, el castigo de nuestra paz fue sobre él, el cuerpo de Cristo. Y entonces, al participar del cuerpo de Cristo, estamos comiendo verdadera comida, verdadera bebida, y esto es para vida eterna. Comamos el pan juntos, bajo la gracia del Señor Jesucristo. Cenado, tomó la copa del nuevo pacto, y dijo, esta es mi sangre, que por vosotros es derramada. Es mi vida, que por vosotros es derramada. Y así fue, la sangre de Cristo, su vida fue derramada por amor a nosotros. Haced esto, dijo el Señor, en memoria de mí. Amén. Participemos de la copa del nuevo pacto. La copa que para Jesús significó el cáliz de amargura. Tomemos el vino. Tomemos de Cristo, verdadera bebida, para que ahora vos y yo vivamos por Él. Amén. Participemos. Amén. Este es mi cuerpo, roto por mí, trae salud y bendición trae, y bendición, y bendición. Amados, este coro continúenlo ustedes cantando en sus casas, con mucho amor al Señor. Este es mi cuerpo que fue roto por nosotros. Les mando un fuerte abrazo en el nombre de Jesús. Amén.